Bueno, saludos mis wauquis del turismo comunitario. Estamos en Cunduruzno, un lugar muy bonito, muy especial, un lugar espiritual, acá dentro de la comunidad de Ilincho, Ayuyacta, en el pueblo Saraguro. Somos wauquis, un centro de información, interpretación e interaprendizaje del turismo comunitario. Nuestra misión es acompañar a las comunidades a fortalecer sus iniciativas de turismo comunitario. Turismo comunitario no como un fin, sino como una herramienta, como un medio para fortalecer 4 aspectos: el tema organizativo, el tema cultural, el tema de gestión territorial y también dinamizar la economía local. Esa es nuestra misión, y dentro de nuestra iniciativa pues estamos dándole vida a una escuela, a la Escuela de Interaprendizajes del Turismo Comunitario, con la finalidad de justamente ir conversando estos temas que hoy día nos convoca con nuestra comunidad, tomando en cuenta que quizá en la educación formal estos temas son muy difíciles de tratarlos, de abordarlos. En la academia, en los centros educativos tradicionales no se topan estos temas, y peor aún con personajes, con taitas de algunas comunidades que no tienen un título quizá desde la parte occidental, pero tienen mucha sabiduría, mucha experiencia dentro de su campo, ¿no? Entonces eso queremos ser, ese complemento para que haya un equilibrio en ese contexto y que el tema del turismo de una forma se fluya, ¿no? Fluya como dije, como un medio para fortalecer los 4 aspectos, ¿no? El día de hoy nos acompaña Taita Polibio Chalán, un amauta del pueblo Saraguro, ¿no?, que ha trabajado mucho en la investigación en el tema cultural. Y algo particular que quisiera mencionar es que ha estado vinculado a la investigación, a la medicina, a la parte espiritual, y junto a un equipo de trabajo que ya nos irá comentando durante esta entrevista, ¿no? Gracias, Taita Polibio, por permitirnos hacer este diálogo de saberes, este conversatorio para compartir con nuestra comunidad que nos está siguiendo, ¿no? Entonces, Taita Polibio, en primera instancia quisiéramos que usted mismo nos comente quién es Taita Polibio Chalán, cuál es su misión en este Pacha. Gracias, Felipe, por haber tomado en cuenta algunas ideas que se han propuesto en algunas investigaciones. Para empezar, Polibio Chalán nace justamente en este sitio, prácticamente cerca al Cunduruzno, de aquí será unos 80 metros de distancia. La casa de mi abuelito, pues ahí dicen que he visto la luz primera en este Pacha. Y vivió confundido, sin saber quién era y para qué estuvo en este Pacha. Vivió confundido por muchos años, pero buscando, queriendo encontrar la razón de ser de la vida. Desde muy niño recuerdo que buscaba por todas partes, casi comparativamente podría decir, como se podía buscar la aguja en un pajonal. Buscaba y no encontraba, no me hallaba. Y como una de las experiencias maravillosas que sentí en esa búsqueda, pues ya también me encontré en la ciudad de Cuenca, internado en una casa de formación para curas, de curas escolapios, hace un año, pensando que de pronto por ahí es mi camino. Pero pasado un año me di cuenta que tampoco era mi camino. No era de ser cura. No era de ser cura. Entonces, ¿qué era de ser? Seguía buscando. Y al final, allá por para empezar el año 2000, la noche del año viejo de 1999, para amanecer el 1 de enero del año 2000, prácticamente yo pensaba que ya no estaba en esta vida, porque me cogió una enfermedad súper rara. Los médicos no me detectaban, los médicos me pidían un examen tras otro examen, y ningún examen daba con el problema que sentía, que padecía en ese momento. Entonces recién cuando no encontraba, desde la ciencia no encontraba respuesta, empecé a acudir por sugerencia de mi madre y algunos otros amigos, empecé a acudir a los yachas. Y cuando los yachas, por primera vez en mi vida, tuve experiencia con ellos, me dijeron que estás mal, porque tienes malas vibras, porque tienes malas energías que hay que limpiarte, y es todo. Entonces, un poco con incredulidad, un poco con resistencia,
como la necesidad era grande, porque estaba padeciendo de una taquicardia extraordinaria, o sea, había demasiado palpitar el corazón. Entonces me desesperaba. Me vi forzado a acudir a la ayuda de los yachas. Y cuando los yachas intervinieron y me sanaron, dije, aquí hay algo bueno. Aquí hay algo. Si yo soy educador, he pasado toda mi vida estudiando y trabajando en educación, aquí hay algo posible para empezar a investigar y pedagogizar. Y de ahí empecé a investigar, y ahorita creo que hasta el mes de diciembre o marzo voy a terminar con mi tesis de doctorado pues, en ciencias pedagógicas, basado en la cosmovisión andina, basado en las experiencias de la Mauta Hatari. Qué interesante, Taita Polibio, su inicio, ¿no? Cómo halló, digamos, como su misión, ¿no? Siempre decimos, quizá lo más importante para una persona es que sepa para qué está aquí en este Pacha, ¿no? Mientras no encontramos eso, como que andamos perdiendo energías, un poco perdidos, ¿no? Entonces, justamente uno de las del proceso de investigación de Taita Polibio es este que tengo aquí en mis manos, Pachacuti, la vuelta de los tiempos, que yo al menos recomiendo leer a mi comunidad, porque aquí está resumido información muy importante desde nuestros inicios como pueblos originarios, ¿no? Como pueblos ancestrales desde Aviala. Entonces, Taita Polibio, el tema que nos convoca el día de hoy es justamente analizar, estamos en el Cuya Pacha, en el Cuya Raimi, ¿no? Estamos preparándonos para el Cuya Raimi. Entonces es un nuevo ciclo, es una nueva, dentro de nuestro calendario agrofestivo, es un inicio de un nuevo ciclo, un nuevo año, y cómo debemos prepararnos para eso. Entonces eso es el tema que nos convoca, de cómo debemos prepararnos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de ayllo, de comunidad, y también quizá como pueblos, ¿no? Entonces, para hacer un antecedente, ¿no? De manera muy general, nosotros estamos planteando que es un calendario agrofestivo andino, ¿no? Entonces eso quisiéramos que nos aclare, este término calendario agrofestivo andino engloba en sí ya toda la parte de este año, de todos los ciclos, los 4 ciclos que tenemos en el año, eso, o estamos un poco equivocados en ese contexto. Bueno, Felipe, gracias por hacer esa pregunta. A mí me parece, después de haber leído, haber entrevistado con muchas personas, haber participado en la construcción de los calendarios agrofestivos cuando trabajaba en el Ministerio de Educación, en el MOSEIB, en el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, pues llegué a la conclusión de que el calendario agrofestivo es un calendario que está ligado a las tradiciones agrícolas de cada pueblo, de cada comunidad. Entonces, como tal, para mi concepto es más particularizado para cada sector, para cada pueblo, para cada zona. En cada zona tiene sus propias tradiciones, sus propias formas de vivir, sus propias costumbres, dicho de otra manera, ¿cierto? Vinculado al tema agrícola. Vinculado al tema agrícola y la celebración festiva de acuerdo a ese tema. Por ejemplo, aquí por acaso nuestros araguros, si tomamos en cuenta eso, sería la época de siembra, ¿no es cierto? Y con la época de siembra viene el Sachasaruna, ¿ya? Es decir, la terminación de las malas hierbas y la siembra de nueva semilla, que se completa con el Chito Vendana, ¿ya? La otra tradición de hacer rituales para que metafóricamente pues los pájaros no saquen la semilla, ¿cierto? Entonces, después de eso obviamente viene su celebración, su fiesta, su música y todo en muchos de los casos, ¿no es cierto? Por eso el calendario agrofestivo, vinculado al agro y a las celebraciones como tal. Sin embargo, pues hay el otro calendario que podríamos también manejar, el nombre del calendario, el calendario ritual. Y el calendario ritual prácticamente engloba los 4 raimes. ¿Ya? El rito de los 4 raimes, sabiendo que el rito es el momento en donde se dan actos, símbolos que te marcan, si es posible, toda una vida. Es un rito, ¿no es cierto? Yo siempre, cuando estoy trabajando este tema con los estudiantes en la universidad donde yo estoy trabajando, digo, conocen el bautismo, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cuál es el rito del bautizo? O sea, fuera de hacer la misa, fuera de todo, el rito concreto es el momento en que se expone al bebé o al niño, ¿ya?
y el sacerdote llega y con una jarrita riega el agua en la cabeza, en la corona, pronunciando el nombre, dice: yo te bautizo, fulano de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento se cumple el rito. Y ese acto de regar el agua y pronunciar esas palabras con su nombre, significa que a partir de ese momento, por el resto de su vida, queda comprometido para ser miembro de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, lo mismo sería el momento en que hacemos un acto en los Reimes, me refiero, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 21 de septiembre, que ya mismo llegamos, ¿no es cierto? Ahorita estamos en época de preparación. Entonces, el 21 de septiembre, el rito del Colle Reimes sería el compromiso, el juramento de la persona, por ejemplo, usted o yo, o cualquier persona que quiera hacer un juramento, qué es lo que quiere hacer durante todo este año, hasta que llegue junio, que es la cosecha, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué se propone? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el sueño que se plantea? Entonces, yo, fulano de tal, me comprometo en este año a cumplir tal cosa, ¿no es cierto? Y para cumplir eso, juramos en septiembre, ya, en ese rito, renovamos ese rito de ese compromiso en diciembre, en Capas Reimi, ya, pero no solamente renovamos recordando el rito, sino que hacemos que nazca esa capacidad de liderazgo, el capa o el ushay de la persona. Entonces, cuando realmente soy capaz de liderar para que eso que comprometí en septiembre siga adelante, entonces otra celebración por esa capacidad de liderar que me nace, ¿no es cierto? En cualquier campo, no es solamente el líder político, el que es representante de la comunidad, o el que es el alcalde, el prefecto, o sea, obviamente incluyen, ¿no es cierto? Pero es uno más, o sea, cada persona tiene su propio capa en cada una de las circunstancias en donde se desarrolla el motivo, la razón de ser de su existencia por el cual vino al mundo, como hace un rato hiciste referencia. Entonces, ese nacimiento, esa reafirmación es el rito del Capa Reimi. Y con ese poder del Capa Reimi venimos, o nos proyectamos, mejor dicho, al Pauca Reimi, es el otro rito, el 21 de marzo. Ese líder que nace ahí es capaz de enchufarse, si cabe el término, ¿no es cierto?, capaz de conectarse con la energía de la Pachamama, conectarse con esa energía de los primeros frutos. Es decir, ahí viene también la comparación o la concordancia, más que comparación, concordancia con el nombre de, por eso dice agrofestivo, ¿no es cierto? Lo que sembraste en septiembre, deshierbas en diciembre, y en marzo ya vienen los primeros frutos, ya, la época de florecimiento. Y si es que ves desde el punto de vista ritual, vas uniendo los rituales. El ritual del Colle Reimi unes con el rito del Capa Reimi y unes con el rito de Capa, uniéndose con la madre naturaleza, ¿no es cierto? Uniéndose con el florecimiento, con los primeros frutos, como tú quieras. Y luego eso se proyecta al Inti Reimi ya para recolectar los frutos, el producto, los resultados, como tú quieras. Entonces, y ritualísticamente, para de ahí empezar el nuevo inicio, para el nuevo Colle Reimi. Entonces, de las cosechas que tú tienes, vas seleccionando qué cosas han sido exitosas, han sido buenas, para dar más fuerza, más fortaleza. Qué cosas han sido débiles, no se han cumplido, encontrar o auscultar las razones por qué no funcionaron, y empieza a arreglar las cosas que están pendientes para que justamente el nuevo 21 de septiembre, que es el nuevo Colle Reimi, estés listo con la semilla para empezar de nuevo con la otra vuelta, un nuevo ciclo que sería el nuevo Pachacuti. Entonces, en ese contexto, Taita Polibio, no cabe por ningún motivo pues hacerlo solamente el Inti Reimi, ¿no? Como quizá en muchos lugares se pueda estar haciendo, o quizá como se inició acá en Saraguro mismo, ¿no? Pues solamente hacíamos el Inti Reimi, pues, y no hacíamos la siembra, no tomábamos el poder en el Campaj, y no nos conectábamos con la madre tierra en el Pauca, ¿no? Entonces solamente quizá empezó así inicialmente, y tal vez en algunas comunidades también yo veo que hacen el Inti Reimi, pero si no hacen todo el ciclo, es como querer cosechar maíz sin haberlo sembrado, ¿no? Exactamente, la comparación buenísima, ¿no? O sea, si es que celebro el Inti Reimi, estoy cosechando, celebro la cosecha, pero ¿qué cosecho si no sembré? Si nunca sembré. Entonces, tiene que haber sentido de qué es lo que sembré. Los agricultores, los que se dedican a la agricultura, al campo prácticamente, sembré maíz. Entonces, aquí está, hasta puedo demostrar que aquí está el resultado. Las guayungas, aquí está. Ahora, y los que no sembramos,
los que nos dedicamos a otras tareas, igual sembramos, Claro. pero ¿y qué cosechamos? A ver, vamos a ver cómo estamos cosechando. Por ejemplo, supongamos los líderes políticos, puedo decir algo que es más entendido a nivel de organización, porque estas celebraciones vienen en cualquier nivel, o sea, depende si es a nivel familiar, puede ser a nivel de agricultura, lo que sea, o sea, en cualquier nivel se da esto. Ya, como tomé a nivel político entre organizaciones, ya, supongamos que la FIS cogía, pues, siempre estaba cogiendo la celebración del Colla Rey. Entonces, eso significa que en este tiempo es el tiempo dedicado a auscultar los problemas por el cual no podemos unirnos como pueblo quicho saraguro, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Así, una investigación de carácter técnico, una evaluación de carácter técnico. Dice, esto se ha hecho, esto no se ha hecho, por esto no nos entendemos, por esto sí nos entendemos. Entonces ir seleccionando, ¿cierto? Entonces, el día 21 de septiembre, por ejemplo, sería propicio para celebrar todo lo que nos entendemos entre todas las comunidades. Esto sí nos entendemos, por ejemplo, qué sé yo siempre estoy proponiendo, tal vez nos podamos entender, generar dos cuerpos de gobierno para el pueblo quicho saraguro. Un cuerpo ejecutivo, ¿ya? Un poder ejecutivo, en donde el pueblo quicho saraguro nombre una autoridad que represente a todo el pueblo quicho saraguro, pero tiene que haber también una asamblea legislativa integrada por los presidentes de las comunidades. Todos los presidentes de las comunidades se reunirían cada raimi prácticamente, cada 3 meses se reunirían para crear leyes, para crear normas, para crear reglamentos, para dictaminar cómo tenemos que funcionar en todas las comunidades que nos identificamos como pueblo quicho saraguro. Entonces, para eso toca generar un pequeño estatuto, ¿no es cierto? Entonces, el día 21 de septiembre tendríamos que celebrar la creación de ese estatuto, de ese acuerdo. Eso celebramos zapateando, bailando, danzando, tocando música, lo que sea. Celebramos esas ganas de querer unirnos, ¿no es cierto? Ajá. Y con esas ganas que empezamos, en diciembre prácticamente sería ya la selección o la elección de alguien o de un cuerpo colegiado, de un consejo de gobierno que va a ejecutar ese estatuto que nació en septiembre, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es el Capac Remia, o sea, celebramos el poder de quien va a liderar políticamente al pueblo quicho saraguro. Como ya nació ahí, entonces empezamos a trabajar para Pauca Remi con todo un programa de protección al ambiente, de protección a las semillas, al programa de soberanía alimentaria, para proteger las semillas ancestrales, que no se desaparezcan y todo, ¿ya? Y recibir los primeros flores, los primeros frutos de esas semillas que estaban seleccionadas ya desde septiembre, ¿no es cierto? Entonces celebramos los primeros frutos tiernos, de ahí nace la supala, se une a la supalata y todo eso. Claro. ¿Ya? Y con todo eso que hemos hecho, para junio estaríamos ya celebrando la gran cosecha. ¿Y cuál sería la cosecha? Una gran evaluación del primer año, así unidos, a ver cómo nos ha ido, qué tanto hemos avanzado. Entonces todos juntos celebraríamos el Inti Raymi, todo el pueblo quicho saraguro. Más o menos ese sería el calendario ritual, o sea, ritualiza, van conectándose los ritos. Ya, entonces hemos hecho un repaso de lo que de los cuatro tiempos, ¿no? De los 4 pachas y los 4 raimes grandes, lo que tenemos. Quizá el que más se conoce a nivel de país, ¿no? El más famoso aquí en Saraguro, en Cañar, un poco más al norte, ¿no? Con Salasaca, Chibuleo, los Machinotabalos, ¿no? Donde se suena con fuerza el Inti Raymi, pero como que las otras fiestas queda como que más apagadito, ¿no? Entonces, bueno, pero el día de hoy para hablar uno, el tema que nos convoca es el Cuya Raymi. Quisiéramos que nos conceptualice un poquito, ¿no? Para la gente que no conocemos así a detalle, ¿qué es el Cuya Raymi, ¿no? ¿Qué es y cómo podemos tomarlo eso para una planificación? Y ya de alguna forma lo ha dicho, pero un poco más detallada a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario, tomando en cuenta que tenemos una comunidad que está vinculada al tema turístico y que en ese tema turístico se trabaja 4 ejes, ¿no? El tema organizativo, el tema cultural, el tema territorial y el tema de economía solidaria. Entonces, ¿cómo conceptualizaríamos este nuevo inicio, este nuevo ciclo para fortalecer esta planificación, este inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo pacha con el Cuya Raymi? Bueno, como usted mismo ya me adelantó, que de alguna manera ya está dicho, pero de una forma general, especificando un poco, o sea, quizás
poner como ejemplo las experiencias que uno va haciendo, voy experimentando, voy probando a ver cómo funciona. Por ejemplo, en el entendimiento actual, a nivel personal, estoy trabajando para que ninguna duda se quede conmigo hasta el 21 de septiembre. Ya. ¿Ya? Si es que me queda alguna duda en relación a mi vida, o sea, a mi vida personal y familiar, o sea, con relación a mí mismo y con relación a mi familia. Si hay alguna duda, por ejemplo, justo esta mañana mientras desayunaba en la casa, estaba planteando, digo, hay una duda sobre algunos trabajos que están pendientes en la casa. Ya, entonces toca reunirnos. Ya me aceptaron, los próximos días ya vamos a reunir para aclarar esas dudas. Ya. Entonces toca ir evacuando las dudas a nivel personal y familiar. A nivel comunitario igual estoy intentando abordar, por ejemplo, cuando empiezo a hacer un repaso de las cosas que vengo haciendo dentro de la comunidad, me doy cuenta que he estado vinculado, creo que en unos cinco procesos de justicia comunitaria que no se han terminado simplemente. Estoy vinculado en ese proceso, pero no se han terminado, no ha salido una sentencia, un informe ya. No importa si favorable o desfavorable, eso no importa. Claro, pero tiene que haber equilibrio. Tiene que haber entre las partes implicadas. Tiene que haber diafanidad, o sea, ¿cómo queda para mí? Entonces, para poder decir el 21 de septiembre, yo frente a esto que no se ha terminado, frente a esto que queda así, entonces me comprometo a hacer estas cosas para este próximo año. Entonces es un reto que me planteo yo. Claro. ¿Ya? A nivel familiar y comunitario. A nivel organizativo, por ejemplo, propuse a los compañeros de la FIS, propuse al compañero Carlos Guamán, el coordinador zonal de educación, a ver si trabajamos el hecho de ir generando una conciencia en dos aspectos. A la FIS en el aspecto político. Políticamente hablando, ¿cómo es posible que la FIS nació de la integración, de la necesidad de todas las comunidades del pueblo Quichua Saraguro? Ya prácticamente en el primer estatuto de la FIS aparecen 68 comunidades que fundaron la FIS, encabezado por la comunidad de Lagunas, en calidad de Cabildo Central, encabezaron y nació la FIS. Yeah. Y ahora quedó la FIS ahí y los otros no están. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, hay que aclarar esas dudas. ¿Qué pasa? Entonces, a nivel organizativo toca trabajar con reuniones, con talleres, con asambleas. No sé qué necesidad se va creando en este mes de julio que queda, todo el mes de agosto, si es que queremos celebrar realmente un verdadero Collarraime, ¿no es cierto? Y si no, pues igual no pasa nada, así me venimos viviendo, ¿no? Entonces es la idea a nivel general. Estoy trabajando y con la coordinación zonal para ver cómo vamos también aclarando muchas cosas para ir proponiendo proyectos, ir proponiendo alternativas de cómo frenar un poquito esa campante y galopante desaparición de nuestras tradiciones. Por ejemplo, nosotros, según la Constitución de la República del Ecuador, en este momento estamos viviendo en un Estado plurinacional e intercultural, según el artículo 1 de la Constitución, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, ¿qué están haciendo los centros educativos que tienen a los niños que vienen de familias del pueblo Quichua Saraguro? Y me refiero aquí a las instituciones educativas centrales, por ejemplo. ¿Ya? La unidad educativa Calasanz, la unidad educativa San Francisco, la unidad educativa Saraguro, de las Madres Marianitas, tienen, según se ve, un altísimo porcentaje de niños que vienen de las comunidades y que, según el derecho constitucional, tienen que manejar los conceptos de los calendarios agrofestivos, de los calendarios rituales, de los calendarios astrales que estoy manejando ahí en la vuelta de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces deberían estar al tanto los niños que asisten indistintamente al Calasanz, a San Francisco, eso no importa dónde asistan, pero tienen el derecho de seguir informándose y seguir practicando y vivenciando lo que por tradición ancestral les corresponde, ¿no es cierto? Y como no se está haciendo nada, entonces digo, ¿por qué no generamos por lo menos discusión, debate, diálogo de saberes, a ver qué opinan los directivos de aquellas instituciones frente a los directivos de las comunidades? Los directivos de las comunidades están tan conformes, están tan de acuerdo que día a día vaya desapareciendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que día a día vayamos desapareciendo nuestra lengua. ¿Estamos conscientes o no nos damos cuenta? Simplemente sin que nos demos cuenta está desapareciendo y bajo la influencia de
de instituciones educativas que están trabajando bajo el paradigma monocultural. Entonces, todo eso tiene que estar claro hasta el 21 de septiembre para poder celebrar. Entonces, sí, esto está así, los padres de familia piensan de esta manera, entonces ahora nos comprometemos todos, nos damos la mano para hacer este trabajito para este año que viene. Entonces sí, empezamos con el baile, con la alegría de ese compromiso que acabamos de celebrar. Pero como acuerdo mínimo al menos. Exactamente. Entonces, Taita Polibio, ¿no? Para un poquito resumir a nuestra comunidad que nos está siguiendo, estamos aclarando que el Cuya Raimi es un inicio, un nuevo ciclo, y por lo tanto tenemos la gran oportunidad de hacer una planificación de lo que vamos a hacer en este año, hasta el 21 de junio. Y en este caso, para los compañeros que trabajamos en temas de turismo comunitario, deberíamos analizar qué pendientes tenemos con esta Polibio en el tema organizativo, qué está pasando, quizás no, por qué no está funcionando algunos aspectos en el tema organizativo de la comunidad para trabajar el tema turístico, ¿no? En el tema cultural, qué elementos o qué aspectos culturales pues estamos débiles, ¿no? Para fortalecerlos durante este año. En el tema territorial, qué impactos estamos teniendo con el deterioro, con la destrucción de nuestro ambiente, de nuestro territorio comunitario. Ahí hay muchas cosas que podríamos analizar. Y finalmente con el tema de economía solidaria, qué está pasando con los emprendimientos que se están dando en las comunidades, cómo nos estamos complementando, cómo nos estamos apoyando, cómo estamos siendo solidarios en ese contexto. Entonces hay que analizar en esos aspectos y plantearnos acuerdos mínimos para que lo presentemos el 21 de septiembre, lo florezcamos, lo ofrendamos como lo mejor lo podamos al Gran Espíritu, pues al Pacha, para que eso pueda fluir y el 21 de junio pues podamos tener realmente cosechas muy buenas, ¿no? Y de ahí seleccionar las mejores semillas, quitar quizás las cosas negativas y empezar un nuevo ciclo. Y cada ciclo iríamos avanzando, quizá algún rato llegamos al suma causa, y no quizás no lleguemos, pero estamos en ese camino, porque creo que igual suma causa no es un fin, sino igual es estamos caminando, y mientras seguimos aquí en este Pacha, pues podemos también ir teniendo el suma causa dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias, ¿no? Eso, Taita Polibio. Ahora, quisiera que nos comentes un poquito. Este es el resultado de una primera fase de investigación. Ahora estoy conociendo recién ahora una segunda publicación que ha hecho, donde también se delinea ya el Cuya Raimi con otro contexto, en otro tiempo. ¿Qué puede comentarnos ahora de esta experiencia desde el año 2015 hasta la actualidad? Creo que es un proceso, ¿no?, de investigación. ¿Qué es lo que se resume ahí y qué es lo que qué podríamos comentar para nuestra comunidad? Bueno, gracias Felipe nuevamente. Pues las ideas que he compartido hasta aquí son ideas vinculadas más hacia el nacimiento de la investigación a partir de la medicina, como estaba diciendo al inicio. Entonces estaban vinculados directamente a la parte espiritual y energética. Pero a partir del 2015 en adelante, esto se publica en el 2018, por ejemplo. Del 2015 en adelante lo que me he dedicado es a investigar la parte académica, la parte técnica. O sea, cómo nuestros antepasados no fueron cualquier cosa. A más de ser espirituales, a más de estar conectados con la naturaleza, también eran muy técnicos, eran muy sabios. Entonces, el título de esta publicación se ha denominado Memorias de la Luz, que he trabajado en coordinación y sigo trabajando ahorita en coordinación con la Academia Nacional de Historia, y por el cual me dieron también la oportunidad de ser miembro de la Academia de la Historia desde el año pasado. Entonces, en ese sentido, aquí estoy enfatizando más ya la última parte que ya dije hace un rato, ¿no? O sea, vincular, ver la luz de cada acto que nosotros realizamos. O sea, que nosotros seamos conscientes, empecemos a generar conciencia, empecemos a generar luces en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, para ver, para razonar y para sentir lo que realmente soy. O sea, entrar en lo que nosotros mismos somos. O sea, no tenemos que esperar nada, porque muchas personas piensan que si es que no estoy viviendo tan bien, pensamos que se me apoderó una mala suerte, que tengo mucha mala suerte, dice la gente, o mal ojo, ya. O muchas personas hacen cargo a Dios, dice, por mi pecado será Diosito me está castigando. Y mi respuesta es,
Diosito no creo que va a tener tiempo para estar dedicado a castigar a nadie, ¿no es cierto? Ocupado en otras cosas creo que está Dios, ¿no es cierto? Que va a estar castigando a nadie. Entonces, en ese sentido, esta publicación más se relaciona con las vivencias de cómo ir descubriendo nuestra propia luz, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ir dando sentido a lo que somos. Entonces, en base a lo que ya hablé hace un rato, entonces es dedicar personalmente, bueno, ¿para qué soy bueno? Ya. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Qué cosa me da sentido a mi existencia? Entonces, y para que eso se cumpla, ¿qué cosas me estorban? ¿Qué cosas me hacen taco, como dicen vulgarmente, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas que me estorban, que me hacen taco, hay que ir corrigiendo en el camino. Como dicen, las cargas se arreglan al caminar. Claro. El camino se arregla las cargas. Entonces vamos a arreglar las cargas. No va a ser posible que por culpa de unos estorbos en mi vida deje de hacer lo que realmente quiero hacer y tengo pasión por hacer, siento pasión por hacer eso, ¿no es cierto? Entonces tengo que ir descubriendo con el apoyo de mi familia. Ya, yo tomo la decisión, luego pido el apoyo de la familia, luego pido el apoyo de la comunidad y así va en jerarquía pues hasta llegar, y estoy soñando en la autoridad tradicional ancestral del pueblo Quichu Saraguro, ¿no es cierto? Como apoyo para que cada uno vayamos creciendo en cada uno de las cosas que cada uno somos. Entonces más o menos a eso se refiere todos los 4 reinos, así con la misma lógica, o sea, la lógica es la misma pero ya más concretado, más centralizado. ¿Ya? Y de ahí van a ser, como antes de la grabación estaba comentando con usted, de ahí van a ser el criterio del summa causa. Y cuando nace el criterio, la claridad, se ve con claridad la luz del summa causa, entonces dentro del summa causa lo primerito que emerge es la justicia comunitaria. O sea, la justicia comunitaria tiene que ser para crear el summa causa. Entonces, y el summa causa tiene que estar en cada etapa, en cada reime, tiene que haber ese summa causa vinculado al principio, vinculado a la parte emergente del liderazgo, vinculado a la conexión con la naturaleza, y el summa causa vinculado a la cosecha. Entonces, y la summa causa no es el buen vivir, como nuestro expresidente Correa decía que summa causa es buen vivir. No significa buen vivir. Summa causa sería, de alguna manera se interpretaría como una plenitud de la existencia, plenitud de la vida en plenitud. O sea, cuando decimos material, o sea, tengo una vida aceptable, tengo platita, tengo un sueldito, listo, y los demás que no tienen sueldo, ¿qué pasa? Entonces, en cambio, con lo que ustedes están generando desde el proyecto turístico, empezando a ver, por ejemplo, la economía popular y solidaria, entonces ya no están pensando solo en uno, solo en su sueldo, sino están pensando también en los demás, ¿qué va a pasar? Entonces, en esos ajustes nace la justicia comunitaria, y en esa justicia comunitaria justamente hay que seleccionar las cosas que no permiten llegar a la justicia comunitaria. Como dije hace un rato hablando contigo, hay que ir seleccionando cosas que nunca deben ser, no deben ser parte de la justicia comunitaria. Eso hay que ir separando, ¿no es cierto? Entonces sería ya la tercera y última etapa hasta ahora. Y eso creo que por cada pache tiene que ir creciendo, en cada vuelta de los tiempos tiene que ir emergiendo también y va apareciendo nuevas necesidades. Ya. Ahora, para ir un poco, ya casi llegando a la parte final, cuando yo leo este libro, ¿no?, de la vuelta de los tiempos, al inicio hay unos capítulos, ¿no?, hay un capítulo específico donde dice el origen del bastón de mando en el Tahuantinsuyo y su camino en el Pachacuti. O sea, desde que nació en el Comanco Cápac hasta ahora, ¿no?, hasta el último Inca, ¿no?, que fue Atahualpa, y luego hasta ahora todavía se sigue manteniendo ese bastón. Entonces, lo que quería un poquito que nos comentes es, luego de un proceso de investigación que se hizo con la medicina y todo, con visiones, y ¿qué elementos o qué valores hemos perdido nosotros como personas, como familias, como comunidades, que antes lo tenían y que ahora en este actual tiempo pues, no nos está permitiendo retomar justamente equilibradamente los 4 panches, los raimis, y tener realmente esa vida en plenitud? Ahí está más jodido, Felipe. Y es sencillo además, sencillo pero bien jodido. O sea, he llegado a la conclusión de que no estamos pudiendo
vivir esa vida en plenitud, no podemos llegar al suma causa, porque hemos perdido la noción de los principios y valores. Ya. Y aunque algunos autores, algunos historiadores marcan 25 principios, pero para mí que son algunos repetidos, ¿ya? Se repiten con otras palabras, pero son lo mismo. Algunos autores manejan 5 principios. Esos 5 principios para mi concepto son claves. Ya. Por eso digo, es facilito, o sea, sencillito, pero son duros. Por ejemplo, el principio número 1, el Yanandi, Ya. para empezar. Entonces, en la cosmovisión andina, en la cosmovisión de nuestros antepasados, en la cosmovisión de los incas, siempre las cosas tenían que ser de a dos, en la dualidad, es el Yanandi. Yanandin. Después cuando van a lampiar también dicen, se va el doble lampeado, ¿no es cierto? El doble de cielo, el aporte prácticamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el doble, o sea, nada funciona de a uno, sino siempre tiene que ser de dos. Sí. Para que las cosas fluyan, un hombre no puede vivir con otro hombre, se tiene que vivir con una mujer. Claro. Y lo contrario, lo propio, una mujer tiene que vivir con un hombre y no entre mujeres. Claro. ¿Ya? O sea, por lógica natural inclusive, ¿no es cierto? En ese mismo contexto, por ejemplo, en una institución cualquiera que sea, por ejemplo, en turismo comunitario que estás manejando, ¿no es cierto? O no sé en qué institución estás trabajando. No hay institución, no hay, solamente eso, son comunidades, no, es un espacio. Ya, pero en ese espacio, ¿quién lidera? O sea, ¿quiénes están ayudando a coordinar? Las autoridades de cada comunidad. Ya. Entre las autoridades de cada comunidad, por ejemplo, tiene que haber siempre dos. Uno que esté a favor, uno que esté en contra de las cosas que se la den. actividad turística, claro. Ya. Tiene que estar dos. ¿Para qué? Para que se equilibre. O sea, si no quiere equilibrio, el que está a favor, de pronto se ilusiona mucho y se va y se da contra el muro. Contra el muro, ¿no es cierto? Ya. En cambio, la persona que está en contra, que no está de acuerdo, siempre dice, oiga, pero, ya está bonita tu idea, pero, siempre tiene que poner el pero. Entonces se ponen a negociar y llegan a un acuerdo. Y cuando ya llegan a un acuerdo las dos dualidades, ¿no es cierto? Recién empieza a funcionar la siguiente dualidad, que es el principio. Es el principio del hacer. Ya. y del querer. O sea, empiezan a accionar y empiezan a proyectar lo que se quiere, ¿cierto? Entonces, es el principio Yanandi. Entonces significa que cuando alguien en una comunidad, cuando alguien me habla, alguien me insulta, entonces yo tengo que entender que la persona que me está insultando, esa persona está diciendo sus cosas, sus verdades. Supongamos que alguien me dice, vos eres ladrón. Chuta, pero es que la persona que me está diciendo tiene experiencia personal o de alguien cercano que ha sido ladrón, ¿no es cierto? Entonces me está avisando que por ahí hay un ladroncito, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo que darme por ofendido. Entonces yo tengo que decir, muchas gracias por lo que me dices, de manera sincera lo que estás pensando sobre mí. Que muchas gracias, que no has sido un hipócrita, no estás diciendo que soy un ladrón calladito, haciendo chismes por afuera, me estás diciendo de frente. Gracias por ello. Entonces, si es que de repente me pasa algo, estarás pendiente de mí, ¿no es cierto? Agradecer y poner reencargando mejor. Entonces ahí funcionaría la dualidad. Pero como no llegamos a eso, se daña todo, no podemos seguir el siguiente paso que sería el randy, ¿no es cierto? Como ya nos es fácil equilibrar, empezamos a intercambiar la reciprocidad. O sea, yo te doy y tú me das cualquier cosa, ¿no es cierto? Nos intercambiamos favores, lo que sea. ¿Ya? Y con ese intercambio nace el ama yuya, ama shu, ama quilla. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, jamás tienes que mentir. Tienes que decir, aunque te duela, tienes que decir la sinceridad, la verdad. Si es que yo te caigo mal, tienes que decir, me caes mal, Polibio Chalam. O sea, no sé por qué, pero me caes mal. O sea, no puedes estar solito mordiéndote la idea de que te caigo mal. O sea, yo tengo que saber que te caigo mal. Entonces yo tengo chance de decir, ¿y por qué te caigo mal? Ayúdame, por favor, Felipe. Dime, ¿por qué te caigo mal? O sea, entonces ahí ya va formándose la dualidad a partir del principio del Amayu, Yamashu, Amaquilla, ¿no es cierto? Y con ese principio toca funcionar con la chacana, toda la chacana, el principio Tawa. Entonces ahí, para que funcione el principio Tawa, tiene que estar uno, el Ushay y el Yuyay. O sea, uno que tiene el poder, como tractor se va adelantando, ¿cierto?
Abriendo camino. Abriendo camino. Ya. Pero el yuya en cambio es como freno, tiene que ir frenando para que no vaya demasiado. Cuando ya se equilibra entre las dos fuerzas, empieza el ruray y el munay. Es decir, de otra esquina de la chacana empiezan los compañeros de una institución a accionar. Ellos a algunas personas no les gusta estar discutiendo ni nada, ¿no es cierto? Ya. Ellos les gusta hacer, las manos a la obra y punto. ¿Ya? Pero mientras tanto las otras personas de la otra esquina de la chacana están listos para proyectar, para generar pasión por las cosas que están haciendo, por eso dice munay, o sea, Ya. hacer querer, hacer que mucha gente, wow, qué bestias, cómo vive esa gente. Nosotros también queremos vivir así, y empiezan a ir uniéndose, ¿no es cierto? Por pura fuerza. Y en esa unidad nace el Cuchicoyay, que es el último principio, el 5, ¿no es cierto? El principio de las celebraciones, y se conecta con los raimes y con el calendario festivo, como tú quieras, parte de ese principio quinto, ¿no es cierto? Y de ahí, cumpliendo esos 5 principios, nace pues las 4 normas, el Shuk Yuyayla, Shuk Shungulia, Shuk Shemilia y Shuk Maquilla. Porque si es que no cumple con esos 5 principios, imposible llegar a consensuar para que sea Shuk Yuyayla. Imposible llegar a consensuar para todos empezar a enamorarnos, a tener ganas de defender eso que estamos haciendo, todo de la vez, ¿no es cierto? Muy difícil para que todos a una sola voz digan, bueno chicos, vamos, hagamos una minga para cumplir eso, todos a la minga. Ahora lamentablemente estamos yendo con pereza, con resistencia, ya, para no pagar multa me voy, no sé qué. Claro. Ya no nos vamos, pero con resistencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y peor, Shimilla, sería hablar con el mismo lenguaje todos, lo mismo, ¿no es cierto? En todas partes de los principios. Entonces, cumplido con esos principios, estaríamos ya llegando al suma causa. Está fácil entonces. Por eso digo. Oh, bueno, entonces hemos hecho un repaso rápidamente de lo que es los 4 raimis, enfatizando con el Kuya Raimi, con la gran oportunidad que tenemos en este momento de iniciar un nuevo ciclo y de ponernos realmente buenos retos claros, planificación clara para que podamos irlo, para energetizarlo, para bendecirlo en los momentos y en los espacios propicios, para que tengamos una gran cosecha, ¿no? Y también finalmente nos ha hecho recordado los principios que tenemos como para que llegara a suma causa, ¿no? Entonces, dice ahí Bolivia está fácil, solo que quizá todo, como alguna vez dijo un autor, todos lo sabemos, pero como que no queremos hacer, estamos ahí como que neutro, no todos estamos activándonos. Espero que con esta conversación de alguna forma tengamos algunas ideas, algunos criterios para que empecemos de buena manera este nuevo ciclo, que este Kuya Raimi sea una gran oportunidad a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, para generar una gran propuesta, una gran planificación y que este año sea de lo mejor para nosotros, ¿no? Espero que para las comunidades que nos siguen, pues para los líderes, para los emprendedores que trabajan en el tema turístico, lo hagamos de la mejor manera este plan, y que podamos irlo bendiciendo ahora en el Cuya, en el Capa, en el Paucar, y que en el Inti Raimi, pues el 21 de junio realmente tengamos una gran cosecha, y así como el agricultor pues al final indica su maíz, lo que ha cosechado, nosotros también podamos indicar y decir, mira, esto hemos logrado este año en el tema del turismo comunitario. Ese es el objetivo de nuestra escuela de interaprendizajes, de ir compartiendo ideas, de ir compartiendo experiencias, de manera que este mundo que tenemos todos pues se active, y que nuestro yuya y nuestra sabiduría también, pues, y que también rura, y no hagamos las cosas, ¿no? Que no quede solamente en el sentimiento, en el pensamiento, sino que lleguemos a accionar y que hagamos las cosas, ¿no? Es un camino que hemos recorrido desde finales de la década de los 80, estamos trabajando. De alguna manera Ecuador ha sido reconocido por su experiencia en temas de turismo comunitario, por una experiencia pionera a nivel regional, incluso a nivel mundial. Pues estamos ahí en los ojos, ¿no? Tenemos la gran responsabilidad de seguir caminando y de seguir demostrando que el turismo sí es una alternativa de vida para las comunidades. Taita Polibio, para terminar, quisiera compartir algo que aprendí en este último viaje que hice al sur, ¿no? Siempre estoy regresando al sur cuando estoy un poco bajo energéticamente, y pienso que en el sur, de ahí venimos, creo que nosotros también. Y cuando voy a Perú, a Bolivia, en estos lugares, conversando con nuestros hermanos, con nuestros bautis de allá, con la medicina de allá, pues se aprende muchas cosas y se viene con un poquito más recargado, ¿no? Entonces ahí un taita me compartió unas hojitas de coca y me decía, cuando nosotros hacemos nuestras ofrendas, y justamente lo que vamos a ofrendar en este Kuya Raimi va a ser nuestros propósitos.
va a ser nuestro plan. Eso tenemos que ofrendar en esta fiesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a ofrendar, me habló de la hoja de coca, de la importancia que tiene. Es como me pone un ejemplo, es cuando usted va a dar a decir un sentimiento para una persona, ¿no? Que le guste, para una novia o para su esposa, ¿no? Entonces tú escribes en un papel, ¿no? Escribes lo más bonito y le entregas la carta, o le envías a alguien que te está entregando, ¿ya? Entonces esa es la ofrenda que hace el novio a su novia, ¿no? A su amada. Entonces es que la coca más o menos cumple ese propósito del papel. Cuando tú tienes un objetivo, un propósito, pues le pones en la coquita, ¿no? Ahí lo pones tus propósitos, todo, y luego ofrendas al fueguito, a la tierra, a donde tú creas conveniente, y ese es lo que hace la coca, ese te lleva tu ofrenda al gran espíritu, a los apos que estés ofrendando, ¿no? Para que tu propósito, tu planificación se cumpla. Fue algo que me gustó mucho, ¿no? Y que el problema es que en muchos lugares o la ONU ha prohibido el uso de la coca, ¿no? Entonces aquí no tenemos, ¿no? A veces cuando vamos traemos, pero de allá no tenemos, así básicamente. Entonces quiero ofrendar estos hojitas de coca, pues para, primero agradeciendo por su tiempo, por compartir su conocimiento, su sabiduría, y también pues para que todos su plan, sus propuestas, que lo vaya a hacer en este Curiaraimi, pues se hagan realidad, no se hagan realidad, y que se siga apoyando desde su espacio, desde su conocimiento, desde su investigación, siga apoyando al desarrollo de las comunidades nuestras. De igual manera, pues para nuestros hermanos que nos siguen y que están siempre pendientes de las actividades que vamos haciendo para apoyar el tema del turismo, pues también ofrendarles esta hojita para que desde aquí pues se siga este nuevo ciclo que empezamos, pues se haga de la mejor manera, y que ofrendemos todo lo mejor de nosotros a nivel personal, familiar y comunitario, para que el turismo comunitario siga caminando, siga su rumbo y que siga apoyando al buen vivir de las comunidades. Taita Polibio, sus palabras finales para cerrar este conversatorio que hemos hecho el día de hoy con nuestra comunidad. Gracias, Felipe, una vez más. Gracias a todos quienes nos están siguiendo, a quienes están compartiendo. Gracias por estar. Gracias por permitir nacer una curiosidad, una inquietud también. Y para que esa curiosidad, esas ganas de saber algo se concrete más, quiero compartir la última experiencia. Todo lo que hemos hablado termina en la salud. O sea, cuando llegamos, hablando todo lo que hemos hablado, cumpliendo con las normas y los principios, llegamos al summa causa. Y si es que no avanzamos así vacíos, tendríamos que acudir a la justicia comunitaria como medio, como apoyo para llegar a esa summa causa. Y cuando estamos viviendo en la época, en la plenitud de summa causa, prácticamente vamos a dejar pobres a las farmacéuticas. Es decir, nos enfermamos solamente por estar en desequilibrio. Todas las enfermedades han sabido porque yo también recién estoy descubriendo, a partir de estas investigaciones, están tan vinculados con nuestra salud, con nuestro bienestar personal, las emociones que tengamos, de acuerdo al nivel del cumplimiento de summa causa que tengamos. Y para ir midiendo, para ir de alguna manera evaluando ese cumplimiento de summa causa, son los raimes. En Colla Raimi lo propio, en Capo Raimi, en Pauca Raimi, Inti Raimi lo propio, es lograr el equilibrio. Entonces, si vamos logrando el equilibrio 4 veces al año, creo que tenemos suficiente espacio para no enfermarnos, para dejar de enfermarnos. Por ejemplo, las enfermedades más peligrosas que conocemos, el cáncer, la diabetes, han estado íntimamente vinculadas con las emociones. O sea, dependiendo de tus emociones, si estás con emociones alteradas, vivos con emociones alteradas, de ley te terminas enfermándote. Eso les digo porque me pasó una situación bastante inédita. Hace un año prácticamente, es justamente un año, empecé a sentir un crecimiento de un nódulo aquí en la garganta. Me fui donde los médicos me dijeron que es problema de la tiroides. Entonces, que de pronto puede ser maligno, entonces tengo que hacerme operar, sacar la tiroides. Entonces yo empecé a investigar, ¿de dónde aparece ese nódulo? La respuesta fue de cuestiones emocionales
no equilibradas, emociones desequilibradas, desaparece la tiroides. Y esa tiroides se hace cáncer. Entonces, como ya salió el nódulo, lo único que es urgente tienes que hacer es extirpar, para evitar cualquier peligro mayor. Entonces, si es que tú vives tu vida emocionalmente bien equilibrado, no tuvieras eso, me dijeron los médicos. Entonces, ahora, yendo a la medicina ancestral, claro, o sea, esas alteraciones emocionales vienen desde el tiempo en que fui niño, fui joven y todo eso. Ya hice toda la investigación, todo el seguimiento también sobre eso tengo que escribir inclusive, ya sobre esa experiencia. Entonces, todo está vinculado a las emociones. Podemos evitar cáncer, podemos evitar diabetes, podemos evitar como dice, tiroiditis, todos los problemas, dolores de cabeza, colonitis, todo eso vinculado a las emociones. Entonces yo creo que ahí podemos hacer una gran minga entre todos. Si es que uno no puede, el otro ayuda a otro y nos vamos entre todos haciendo reuniones, talleres, compartiendo experiencias. Ahí, por ejemplo, si es que en alguna oportunidad hay la posibilidad de compartir experiencias, yo puedo inclusive conseguir apoyo de algunos especialistas, expertos en estos temas, para que nos expliquen con más profundidad y todo eso, para ir saliendo todos en conjunto. Y evitamos, como digo, vivir alimentando a las grandes farmacéuticas. Claro. Nada más con eso, agradecerte nuevamente y muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon y gracias a ti, Felipe, por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Gracias, Taito Polibio. Realmente en este primer conversatorio, en este primer diálogo de saberes de nuestra escuela de interaprendizajes, hemos abordado el Kulia Raimi como la primera gesta, como un inicio de un nuevo ciclo. Lo que hemos conversado acá, hemos topado de manera muy rápida los diferentes puntos. Taito Polibio, quisiera comprometerle frente a nuestra comunidad que nos apoyes en otros conversatorios, quizá presenciales en alguna comunidad, que las comunidades deseen, ¿no? Porque estos temas son demasiado amplios, demasiado profundos, que es imposible tratarlos en cuestión de una hora, ¿no? O incluso menos. Entonces, ojalá haya esa apertura para seguir conversando, para seguir dialogando, para que todo lo que hemos hablado de los raimis, de los principios y valores que tenemos que practicar para llegar a Suma Causa, pues yo creo que es no un reto, sino que es una necesidad urgente que tenemos que retomarlos para realmente llegar a la plenitud y poder vivir como runas de la mejor manera, ¿no? Gracias nuevamente, Taita Polibio, por esta gran apertura. Pues gracias a ustedes por estar pendientes de lo que vamos haciendo. Esta es nuestra escuela de interaprendizajes. Somos Huauquis Turismo Comunitario, pues estamos trabajando con nuestra misión de acompañar a las comunidades en el desarrollo del turismo comunitario. Muchas gracias por acompañar y nos veremos en un próximo evento. Muchísimas gracias y un excelente día. Gracias, Taita Polibio. Felipe, muchas gracias una vez más. Es el pago.